Lo primero, tengo que hacerle un reconocimiento al buen juicio que llevó que Maritza Martínez, colega nuestra, que Jorge Londoño, Jorge Robledo, convocaran esta audiencia y al carácter suyo, presidente, para hacerla. El Congreso le estaba debiendo esto al país. Por eso es una torpeza gigantesca que el gobierno, en cabeza del ministro de Salud, no haya salido a conversar. ¿Y por qué? 51.000 colombianos que han muerto no son una estadística. Son miles de historias, de afectos, yo diría millones, de amigos, de familias que no solo han tenido que llorar a sus muertos, sino que muchas veces han tenido que llorarlos virtualmente porque no pudieron ni siquiera acompañarlos, hacer el duelo en una ceremonia en medio de esta pandemia. Y por eso nosotros, congresistas, tenemos cosas que preguntarle al gobierno, cosas que los ciudadanos que eligen unos representantes quieren preguntar. Y como todos los ciudadanos pueden estar en estos espacios, pues para eso están los que representan a los ciudadanos, que somos nosotros. Por ejemplo, yo hubiese querido preguntarle al gobierno por qué no fuimos capaces, con el liderazgo del presidente, de enfrentar esta pandemia unidos. ¿Por qué no se convocaron a las fuerzas sociales y políticas para decir, mire, estamos frente a este reto? Intentemos integrarnos, sectores sociales, sectores políticos, autoridades regionales, autoridades locales, para enfrentar este reto, que aunque sea en eso, hubiésemos sido capaces de hacer el único acuerdo en este cuatrenio. La pandemia nos toca a todos. La pandemia no va preguntando a quién o qué piensa a quién le va a caer esa pandemia. No, nos toca a todos. Y por ello hay más preguntas por hacer. ¿Por qué nos faltó inteligencia? Y perdonen que sea un poco agresivo con esta pregunta, para entender que la política exterior de un país tiene que defender los intereses de su gente. Nosotros, concentrando nuestra política exterior, tratando de arreglar los problemas de otros países, hablando con presidentes de papel, cuando lo que debimos hacer fue integrar toda una fuerza de cancillerías de países en desarrollo para evidenciar la derrota moral de saber que hay países que ya tienen 9 dosis por cada habitante, cuando hay países como Irán y Colombia que no tienen todavía ni una dosis por habitante, que no se ha aplicado ni una dosis por habitante. ¿Por qué no fuimos capaces de buscar espacios multilaterales para decir, seamos más equitativos en la llegada de las vacunas? Esa presión moral es una presión que pudo hacer nuestra Cancillería si se hubiese juntado con otras cancillerías, como en su momento se lo planteamos. Los africanos más pobres, en los inicios, fueron capaces de juntarse para hablar de reprogramación de deuda externa. Nosotros ni siquiera para eso, y mucho menos para un tema tan importante como la vacunación. Ministro, le preguntaría, genérenos tranquilidad. Díganos cuál es la logística que ustedes tienen preparada para que la vacuna llegue a donde debe llegar. Respóndale a esas muy interesantes y bien informadas preguntas que hicieron invitados científicos en esta audiencia. ¿Por qué esta vacuna? ¿Por qué no esta? Tenemos las neveras, están ubicadas, tenemos la gente preparada para hacer esa vacunación, para manipular esas vacunas, o por lo menos la estamos preparando. Fíjese que son preguntas muy sencillas que un ciudadano tiene derecho a hacer y un gobierno tiene la obligación de responder. Más adelante se harán otros debates. Terminaremos sabiendo los precios y los compararemos con lo que hicieron otros países, porque eso se va a terminar sabiendo, señores funcionarios del gobierno. Más adelante
profundizaremos en el debate sobre cómo un problema de salud pública se siguió enfrentando con la lógica de las EPS, que es la lógica del negocio, del curar y no prevenir. Por eso tengo temor que ellas no sean lo suficientemente capaces, si van a ser el vehículo por ustedes escogido, para llegarle a cada uno de los ciudadanos. Tengo ese temor. Quíteme el temor, ministro. Genérele confianza al país, háblele al país. Aquí no veníamos por la cabeza de un ministro. Esta audiencia era para tener una conversación amable, para escucharnos, para que nos dé tranquilidad, para que nos dé confianza, incluso para que nos diga cómo el Congreso puede ayudar a que este enemigo, que es de todos los colombianos, que es la pandemia, sea mejor enfrentado. Es una lástima que usted, ministro, haya desaprovechado este espacio porque los colombianos querían escucharlo, de verdad, querían escucharlo, no en un tal show, sino en un ejercicio democrático de respetuosas preguntas para obtener respuestas verdaderas. Presidente, de nuevo, valoro lo que ha hecho la Comisión Quinta. Como lo dijo algún científico, es una lástima que la comisión especializada en esta materia no haya tenido una actitud mucho más activa en lo que debió ser la convocatoria de esta audiencia, pero ustedes lo han hecho bien. Mil gracias por permitirnos participar.